Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Te atreverías a escribir un poema con la palabra sobaco? ¿Consideras que la palabra nenúfar, petricor, epifanía son más poéticas que las palabras, por ejemplo, boñiga, escorbuto? ¿Consideras que hay palabras que son poéticas en sí mismas o consideras que tienen que ver con la pericia del poeta en su uso? Bueno, quédate hasta el final porque vamos a estar discutiendo este aspecto de las palabras poéticas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Esta discusión sobre las palabras poéticas llega a ser recurrente porque primero hay un prejuicio establecido respecto a ciertas palabras que son hermosas en el español y que han sido utilizadas y son utilizadas eh, preferentemente por los poetas. Hay que hacer varias observaciones. La primera, tengamos en cuenta que el español cuenta, actualmente se estima, con unos 600 millones de hablantes, siendo la segunda lengua materna a nivel mundial. Y según algunos cálculos del Instituto Cervantes, para el año 2071 serán 718 millones de hablantes. Junto con el japonés, es una de las lenguas más rápidas en su pronunciación. Además, es la única que se habla en los 6 continentes, incluyendo la Antártida. Por otro lado, se estima que hay más de 100.000 palabras más o menos en el español que permiten que los hablantes nos comuniquemos. Entonces, hecha esta precisión, hay un gran espectro, enorme espectro de palabras que puede usar un hablante, pero se seleccionan y es comprensible porque la poesía en últimas, como hemos reiterado en este canal nuestra tesis, es un lenguaje cualificado, de alguna forma exige un uso específico de las palabras. Lo que estamos disertando hoy es si hay un catálogo inamovible de palabras que sean las únicas con las que se puede hacer poesía y las demás hay que desecharlas, o si hay cierta movilidad, si hay algunas palabras que siempre, por lo menos en español, van a tener una aceptación, como otras palabras que pueden causar rechazo. Lógicamente, como hemos manifestado de manera aproximativa y de manera preliminar y sobre todo invitando a la dialéctica y a la discusión, no dándolo como una verdad revelada. De todas formas, es bueno ir avanzando en este aspecto, no solamente de orden académico, sino de orden práctico, para los escritores puntualmente y especialmente para los poetas. Ahora bien, ustedes habrán visto, les habrán aparecido la noticia en medios culturales, revistas, blogs, etcétera, donde se manifiesta la palabra más hermosa del año. O la RAE no tiene un listado, por lo menos hasta donde yo he indagado, de palabras hermosas per se. Pero las personas dicen, bueno, o las academias, o los escritores, o ciertos grupos que tienen, están organizados y tienen algún tipo de influencia, mencionan determinadas palabras como las más hermosas. Ejemplos de estas palabras, por ejemplo, nenúfar, petricor, epifanía, aurora, alba, apoteosis, una serie de palabras, ambrosía, que se han venido utilizando. Entonces, ¿qué podemos nosotros detectar en estas palabras que se utilizan? Algunas tienen cierta ascendencia, por ejemplo, como la palabra esta que acabo de decir, ambrosía, ¿no? Un significado mitológico, se ha utilizado pues conforme la línea, la herencia grecorromana y se considera una palabra bella. Lo mismo que apoteosis igual, otras palabras como efímero, epifanía, que es una revelación, melifluo, quimera, serendipia, que recuerdo, ustedes me corregirán por favor en comentarios, pero en estos últimos años fue una de las palabras, esa palabra serendipia, que es un hallazgo extraordinario que se realiza de manera casual, fue una de las palabras más hermosas según estos concursos, pues, por así decirlo, que hacen. Bonomía, que fue un galicismo aceptado en el año 2001 por la RAE, que habla sobre las virtudes y las cualidades de una persona. Eso por un lado. Entonces entendemos que tratando de entrar respetuosamente, claro está,
porque no poseemos, digamos, un estudio específico en filología, pero para entrar un poco en la anatomía de ciertas palabras, por así decirlo, hay palabras que, por cuya son, primero el significado, como dijimos, ambrosía, por ejemplo, apoteosis, y palabras, ya sea por el significado, por el sonido que tienen, o sea, la eufonía o el buen sonido que tienen, son más melódicas, eso es cierto, y pueden funcionar mejor. Pero no necesariamente hay una relación entre la eufonía y el significado de la palabra. O sea, no siempre esa relación se da. Ahora bien, hay palabras que también se ha hecho como palabras feas, ¿cierto? Palabras que no se suelen usar. Boñiga, mojón, escorbuto, putrefacción, ladilla, detrito, basofia, carraspera, prurito, gurruño, son palabras que no suelen considerarse poéticas. Aquí vemos que se da en algunas la cacofonía o un sonido desagradable, sobre todo en gurruño. Sí, carraspera, cierto, ese sonido puede resultar molesto y sacar de una dinámica rítmica un poema, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, detrito, que es como, significa como sobrante o algo. Algunos la han catalogado como una palabra fea, pero hay que tener en cuenta y considerar que es una palabra que realmente no es fea en sí misma. Ahora, entonces vamos avanzando hacia esta pequeña reflexión que queremos hacer. Es decir, hay palabras que por tanto la eufonía como por el significado, por ejemplo, serendipia, que es un hallazgo inesperado, ¿cierto? Pero fructífero, pero maravilloso de algo. Allí suena bien la palabra y el significado también es bueno. Pero como les digo, detrito no suena, no es cacofónica como carraspera y, sin embargo, algunos la consideran una palabra fea. Ahora, hay palabras, por supuesto, si nos fijamos, muchas de estas palabras, sobre todo las palabras citadas como las más hermosas, están un poco fuera del comercio, vamos a decirlo así, me van a permitir esta expresión, fuera del comercio lingüístico de los hablantes habitual. Porque cuántas personas usted conoce que le han hablado, por ejemplo, de la apoteosis, le han hablado de la ambrosía, le han hablado de petricor, que es el olor a tierra mojada, o sea, de la aurora, del alba, o sea, en conversaciones normales, por así decirlo, muy poco. Ahora, en conversaciones cualificadas, no todos, sobre todo actualmente, no todos los poetas ni toda la poesía recurre a ese arsenal de palabras. Evidentemente se siguen usando. Yo en eso me declaro, lo confieso pues aquí, un poco responsable porque también utilizo esas palabras, pero no lo hago, y vamos a ir inmediatamente al punto, no lo hago porque considere que pertenecen a una estirpe superior de palabras, sino que por temas de eufonía y por que tiene que ver con la cadencia, con el ritmo, para que no rompan esa concentración del lector, y también por temas de significado, que me parece a mí lo sustancial. Ahora, hay palabras feas, entre comillas, que se pueden usar. Escorbuto, que es una enfermedad, usted puede hablar, por ejemplo, del escorbuto plateado, puede darle, o el escorbuto carmesí, que agigoneaba la conciencia, vamos a decir algo así, ¿cierto? Jugando, construyendo una metáfora con una palabra aparentemente fea. Ahora, hay palabras que también por lo largas y lo técnicas que son, algunos por ahí las consideran antipoéticas. Estaba leyendo que las palabras más largas del español, algunas tenían que ver con la electroencefalografía y con la persona que se dedica a esto, que es ya me estoy enredando para pronunciar la palabra, porque me pareció curiosa, es una palabra bastante larga. Entonces, digamos que electroencefalografista es la palabra de las más largas que hay en español. Entonces, pero usted puede decir, por ejemplo, o escribir que, no sé, realizó o hizo, o para volver con esta palabra en particular, usted puede decir que es el electroencefalografista etéreo de tus pensamientos o tus emociones, por usar de pronto algún cliché, pero
Lo que queremos entonces resaltar es que pese a que existe un inmenso cúmulo de palabras, no hay palabras poéticas per se, hay unas más adecuadas por sonoridad y por significado, pero esas palabras feas, como basofia, por ejemplo, también se pueden utilizar y son válidas. Entonces no caer en un elitismo infundado. Y hay otra cosa, porque también ustedes muchas veces que se recarga el significado cuando la persona, por ejemplo, quiere usar, por ejemplo, el término gitanjáfora, que es un término puramente literario construido, ¿no? Artificialmente. Entonces decir algo así como, por ejemplo, gitanjáforas del alma, encubiertas bajo la bruma inexplicable y el petricor de tu esencia. O sea, usted se da cuenta que se recarga demasiado, se hace una especie de construcción demasiado artificiosa que no dice nada y cae en lo que en español se denomina, son términos rimbombantes, altisonantes, pero vacíos de contenido. De todas formas, lo principal como siempre, pues por principio invitarlos a, por favor, suscribirse al canal, dejar su like, eh, comentar, ¿cierto? ¿Conocías estas palabras? ¿Consideras que hay palabras bellas per se, que son las que están cinceladas en piedra y son las únicas que se pueden utilizar o que eso varía? ¿Qué otras palabras feas y bellas utilizarías? También invitarles a por favor compartir el contenido de momento y no siendo más. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.